Sí, doctora, un segundito, por favor. ¿Se me escucha? Sí, se Sí. escucha. Ya. Doctora, buenas tardes, compañeros todos. En esta oportunidad, mi grupo en persona compartiremos el tema de sífilis, VIH, virus de la hepatitis B y varicela. El primer tema a tratar viene a ser lo que es la sífilis neonatal, congénita o prenatal, en este caso. Vamos a ver que la sífilis congénita en sí es una enfermedad sistémica crónica de transmisión sexual. En este caso es una enfermedad prevenible de acuerdo a algunos métodos de protección en este caso, la cual también produce una gran carga de morbilidad y mortalidad en el recién nacido. Vamos a ver que es la principal causa de muerte, en este caso fetal, con más de 200 212.000 muertes al año y se estima que nacen alrededor de más de 164.000 niños con sífilis congénita al año, ¿no? Aunque tiende a variar porque según la OMS nos reporta que hay 3.3 millones de niños que nacen muertos con esta enfermedad y más de 4 millones fallecen antes de los 28 días de nacimiento. Vamos a ver que la sífilis congénita, en este caso, su agente causal viene a ser el treponema pallidum. Este viene a ser un bacilo gran negativo, como observamos en imagen, largos, finos, helicoidales, espirales y en forma de sacacorchos, ¿no? Presentan una vaina extensa de glucosaminoglucanos que contiene un peptido glucano conservado en su integridad. Vamos a ver que de todos los treponemas identificados solo afectan 4 al hombre, ¿no? En este caso también tenemos el treponema pertenue, en este caso el treponema endemicum y el treponema carateum y el treponema pallidum, ¿no? El cual nos va a producir en este caso la sífilis. Miden alrededor de 0,2 micras de ancho y 5 a 15 micras de largo, ¿no? Son espirales separados entre una micra. Vamos a ver que la sífilis, en este caso, vamos a poder, tiene fases en sí, ¿no? Una fase primaria, en donde vamos a observar un chancro, como observamos en la imagen, la cual puede presentarse ya sea en cervix, en vagina o en la parte oral, ¿no? Donde van a manifestarse con linfadenopatías que van a durar de 2 a 6 semanas. Si no se recibe un tratamiento adecuado o primero un diagnóstico, después un tratamiento adecuado, esta evoluciona a una fase secundaria donde vamos a ver que esta inicia de las 2 a las 6 semanas, donde hay lesiones maculopapulares generalizadas, como vemos en las manos, con compromiso palmoplantar, con manifestaciones sistémicas, parches mucosos, linfadenopatía generalizadas, las cuales van a durar de 3 a 12 semanas. Posteriormente a ello, evoluciona durante años a una sífilis terciaria, en este caso donde aparece entre los 4 a los 12 años después de esta sífilis secundaria, en donde vamos a ver gomas sifilíticos y un tercio de los pacientes con sífilis latente, ¿no? Va a haber un compromiso multisistémico, va a haber una neurosífilis en este caso, compromisos cardiovasculares, musculoesqueléticos, y los cuales son una consecuencia de una reacción inmunitaria en el paciente. Vamos a ver que la sífilis puede diferenciarse en dos tipos. Una primera, que viene a ser una etapa precoz y una etapa tardía, ¿no? Una etapa precoz, la cual es inferior a los 2 años de edad en el nacido, donde generalmente esta es asintomática en un 60% y puede presentarse con algunas enfermedades multisistémicas que posteriormente vamos a verlas, ¿no? Y la tardía en este caso, superior a los 2 años, ¿no? Con un límite de 1 año, en donde va a haber una transmisión, en este caso, de la enfermedad. Si la clasificamos en esta sífilis, en estadios, vamos a ver que una sífilis precoz va a tener un riesgo de un 75 y un 95% de riesgo de transmisión vertical, y en algunas bibliografías incluso aumenta un 100%, debido a que en este estadio precoz las espiroquetas van a estar en valores elevados, entonces la transmisión va a ser mucho más certera. Tenemos una sífilis tardía, en donde vamos a tener
una sífilis latente, tardía, y una sífilis terciaria, las cuales van a tener un riesgo de transmisión vertical de un 10 a un 35%. Y la sífilis congénita, que es justamente lo que hablamos, ¿no? Esta sífilis precoz y esta sífilis tardía, cada uno con algunas manifestaciones clínicas propias de ello. Ahora vamos a ver que el diagnóstico de la sífilis en gestantes constituye una urgencia médica y por ende vamos a ver que tiene un alto riesgo de transmisión. Entonces un tratamiento oportuno y un adecuado tratamiento, en este caso en la gestante, va a evitar que la enfermedad se propague un 100% en el recién nacido. Si hablamos de epidemiología, veremos que la incidencia es de 3 a 1 por 100 mujeres en América Latina y de 0,8 por 100 gestantes en el Perú. Esta incidencia tiende a variar de acuerdo al área geográfica en la cual estemos observando, ¿no? Generalmente esta asciende en mayores valores en Europa y mucho más en un 16 a un 36% en áreas como África o Sudáfrica. Vamos a ver de que el riesgo de transmisión al feto se relaciona en gran medida con la cronología de la infección materna. Mientras más reciente sea la infección materna, más probable será la transmisión hacia el feto. Durante los estadios primarios y secundarios en una mujer no tratada, la transmisión se eleva a un 100% y esto justamente es lo que mencionaba, ¿no? Porque en estos estadios, ya sea primarios y hasta parte del secundario, las espiroquetas van a estar sumamente elevadas. Ahora se reduce un 10 a un 30% en la fase latente tardía. Y algunos puntos a tomar en cuenta es que el 40% de la muerte fetal es responsable del 40% de la muerte fetal intrauterina, el 35% son mortinatos y un 20 o un 23% van a producir la muerte fetal, ¿no? Y un 20% con secuelas posteriores a la enfermedad. Si hablamos acerca de los factores de riesgo, vamos a ver que entre ellos tenemos la madre adolescente, una madre soltera también, el control prenatal inadecuado, el consumo de drogas, en este caso, para ser específico, la cocaína, madres trabajadoras de forma sexual, la historia de enfermedades de transmisión sexual y el bajo nivel socioeconómico, ¿no? Hay que tener en consideración de que esta tasa de sífilis congénita es un indicador de mal sistema de salud en sí y se acondiciona también a un bajo nivel socioeconómico, por ende. También la falta de controles prenatales, el consumo de drogas de la madre, la falta de atención médica prenatal, el no realizarse también exámenes durante el embarazo, no repetir en este caso las pruebas cotidianas para la detección de sífilis durante el embarazo y el retraso en el tratamiento y que este no se realice de manera eficaz. Con respecto a la transmisión, veremos de que esta es una transmisión vertical, o sea, de la madre al feto, en donde aumenta a medida que avanza la gestación y dependerá en este caso de la etapa de la sífilis materna. Vamos a ver que esta etapa o esta transmisión vertical puede ser dada de tres maneras: una transplacentaria, en la cual va a ser dado por una espiroquetemia materna. Tenemos la intraparto por contacto de las lesiones genitales, o sea, por el chancro, por ejemplo, ya sea a nivel genital o también a nivel de la lactancia. La intrauterina, ya sea por el Trypanosoma pallidum, que es capaz de atravesar en este caso las membranas fetales. Entonces, de esta manera se produce una diseminación hematógena, comprometiendo en este caso todos los sistemas del recién nacido, ¿no? Ya sea piel, mucosas, huesos, hígado, vaso y sistema nervioso central. La clínica en sí, vamos a verla de manera un poco más amplia, donde hay una etapa evolutiva de la enfermedad en la gestación, en esta edad gestacional al momento de la infección y el tratamiento efectivo en la gestante, ¿no? Que puede tratarse eficazmente. Con respecto a la patogenia, vamos a ver que el treponema en este caso puede infectar de dos maneras en sí, ¿no? Ya sea por la abrasión de piel o mucosas, en este caso, y la transplacentaria, que nos importa un poco más, porque vamos a ver de que se puede dar en cualquier momento del embarazo, ¿no? Ya sea en el segundo o en el tercer trimestre. En este caso, en el pasado, se suponía que los treponemas en este caso no cruzaban lo que era la placenta hasta después de las 20 semanas de gestación. Vamos a ver que hay algunas investigaciones que se han realizado en donde se hicieron incluso exámenes en pacientes las cuales tuvieron abortos y se observó que todavía persistían esta
estas mujeres con las espiroquetas, incluso en abortos de un noveno a un décimo semana de gestación. En el segundo trimestre vamos a ver que van a producir abortos, alteraciones en el tubo neural, y en el tercer trimestre vamos a ver que el lactante aparentemente puede estar normal, pero va a enfermar, en este caso, en las primeras semanas de vida. Acá tenemos un cuadro en el cual nos dan un punto de corte, que serían los 2 años, en donde nos divide la sífilis tanto temprana con la sífilis tardía, ¿no? En donde vamos a ver que acá puede haber un estado de latencia, una curación o un estado sintomático. Y posteriormente la tardía, ¿no? Que ya viene a ser un estadio más sintomático en sí, y posteriormente se puede hacer latente. Con respecto a la anatomía patológica, vamos a ver que en una primera fase va a pasar inadvertida, en donde el primer órgano a lesionar, o el órgano diana, sí, va a ser el hígado. Vamos a ver que entre otros órganos afectados va a ser la piel, las mucosas, tanto del labio o del ano, los huesos, el sistema nervioso central, los pulmones, por medio de infecciones precoces como la neumonía blanca, ¿no? En el hígado vamos a ver la fibrosis intersticial, en el pulmón la neumonía alba, la osteocondritis, ya sea la unión de las metáfisis y la epífisis, y a nivel de la piel, alrededor de la boca, el recto, en las manos y los pies, ¿no? Que vamos a observarlo posteriormente de manera un poco más detallada. Con respecto al cuadro clínico, vamos a ver que algunos signos de manera precoz va a ser resfriado, en donde se va a obstruir tanto la nariz y se desgarra un líquido blanco, luego un purulento y más adelante sanguinolento. Hay también lesiones cutáneas a las 2 semanas, como observamos en la imagen. Son numerosas, de color cobrizo, redondeadas y ovales, y descamativas, que afectan tanto la región perioral, perinasal, pañal, palma y también las plantas. Acá tenemos un cuadro de las características clínicas de la sífilis tanto congénita, abordando también la edad, ¿no? Menores a los 4 meses y superior a los 4, mejor dicho, a las 4 semanas y superior a las 4 semanas, en donde los que comandan en sí vienen a ser la hepatosplenomegalia en un 95 y un 87%, también las tumefacciones articulares, en este caso la erupción cutánea, la anemia, la ictericia, la ronquera, la disfonía metafisiaria y la periostitis, ¿no? Y algunas alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. Entre otras, tenemos la rinitis y las úlceras labiales. En este caso, hay que tener en consideración, debido a que a esta rinitis, en este caso, puede llevar a una destrucción, como observamos, del cartílago nasal, y como resultado tenemos un hundimiento del puente nasal que conduce a una nariz sencilla de montar. Acá no se nota muy bien, pero en las siguientes imágenes vamos a verlas de manera más detallada. Hay una erupción también palmar. Vamos a ver que hay fístulas labiales. Los labios van a estar engrosados y enrojecidos con secreciones cerosas que atraviesan la zona del bermellón y hasta un poco hasta los bordes mucocutáneos. Hay también lesiones óseas en este caso. Vamos a ver que entre las más frecuentes encontradas en la sífilis congénita temprana y sobre todo no tratada, ¿no? Tenemos ahí la osteocondritis, la periocondritis en un 80 y un 90%, incluso podríamos agregar la osteitis en este caso. Tenemos fracturas subepifisiarias, ¿no? Donde vamos a ver una banda densa de terminaciones epifisiarias debajo de esta aparece una banda translúcida cuyos bordes se encuentran dentados. Tenemos también subluxaciones epifisiarias en donde se muestran como una pseudoparálisis, en este caso, en los 3 primeros meses de vida. Acá, en esta imagen, también tenemos alteraciones en la dentición, como son los dientes de Hutchinson, que son anomalías en los incisivos centrales superiores, como vemos, de forma permanente. Usualmente hay un adelgazamiento y una decoloración de los esmaltes, y vamos a ver que van a estar separados uno de otros, ¿no? Vemos estos espacios que hay entre ellos. Y vamos a ver que son más cortos que los incisivos laterales. También tenemos lesiones viscerales, en este caso, la hepatomegalia, en este caso, en un 50%, y puede ocurrir en ausencia incluso de la esplenomegalia, pero esta última, o sea, la esplenomegalia no puede ocurrir en ausencia de la hepatomegalia en sí. Hay un aumento también del tamaño glandular, no es patognomónico la hepatomegalia en sí, pero es un signo también característico, ¿no? En el hígado vemos que hay un aumento del tamaño, ya dicho, y es indoloro a la palpación, ¿no? Puede asociarse a ictericia en 2 a 3 semanas, y en el páncreas hay una distensión y un retraso en el paso del meconio. Acá claramente nos afirma de que hay una
una hepatomegalia, también hay una erupción diseminada y también podemos acá ver lo que es la rinitis, ¿no? Con respecto a la afección del sistema nervioso central, vamos a ver que un tercio de los recién nacidos superiores a los 12 años van a manifestar algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Acá hay un artículo en el cual nos muestra los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo de 108 pacientes con sífilis congénita, ¿no? Donde nos evalúa los asintomáticos, los que tienen afección mínima y la intermedia. Y los evalúa en este caso por los días, ¿no? En este caso por edad en sí de 90 a 180, de 181 a 365 y 266 a 371 días, en donde también se evalúa el líquido cefalorraquídeo y la celularidad de cada una de ellos, ¿no? En donde vamos a ver que aumenta a medida que va avanzando, en este caso, la enfermedad. Y también el título de BDRL y las proteínas en sí. Y vamos a ver que entre las afecciones del sistema nervioso central tenemos acá la sífilis meningovascular, el retraso mental que el paciente pueda presentar, la atrofia óptica, la sordera, la parálisis de los nervios craneales, incluso podremos aumentar acá las convulsiones. Acá tenemos un cuadro resumen en sí acerca de los signos y síntomas tanto de los pacientes precoces y los tardíos, ¿no? Ya mencionando que estos son inferiores a los 2 años y estos superiores a los 2 años. A nivel de las facies, vamos a ver que tiene una rinitis purulenta o sanguinolenta en un 14%, como mencionábamos, ¿no? Que esta va a condicionar a que haya una destrucción, como vemos, del cartílago nasal. Como resultado, tenemos un hundimiento del paladar nasal que condiciona una silla de montar. También tenemos a nivel de la piel lo que es el condiloma lata, parches mucosos, ictericias, ¿no? Esta ictericia en sí, bien marcada, en la cual está presente incluso en un 36% de los casos. Y vamos a ver que es secundaria una hepatitis, ¿no? Que puede agravarse incluso con el tratamiento con penicilina y puede persistir incluso durante varios meses. También tenemos el rash eritematoso, tenemos lesiones descamativas palmoplantares, en este caso como observamos en la imagen, que es el pénfigo sifilítico en un 68%. Tenemos manifestaciones en el sistema nervioso central, en este caso la elevación de las proteínas y un recuento de la celularidad del líquido cefalorraquídeo. También tenemos la neurosífilis en un 23%. A nivel óseo, tenemos la osteocondritis, la periocondritis también, y la diseminación ósea un 78%, ¿no? Ya mencionados anteriormente, como veíamos. A nivel hematológico, tenemos la leucocitosis, leucopenia, anemia no hemolítica, la trombocitopenia, coagulación vascular diseminada también. A nivel renal, tenemos el síndrome nefrótico. A nivel pulmonar también tenemos la neumonitis alba. Y a nivel abdominal, lo que es la hepatomegalia y la esplenomegalia, ¿no? Como mencionamos, que no era patognomónico, pero era una de las cosas bien marcadas en el paciente. De forma general, vamos a ver que hay fiebre, hay linfadopatías generalizadas, hay ascitis, hay hidrops fetal no inmune. Y en los tardíos vamos a ver que la dentadura, ¿no? Los dientes de Hutchinson, como observábamos, los molares en forma de mora, en este caso. Los ojos vamos a ver que hay una queratitis intersticial, ya sea una chorioretinitis, hay glaucoma secundario con una uveitis, hay úlcera corneal. En el oído hay una hipoacusia y una sordera, en este caso por lesiones de los nervios craneales. En el oído, en las facies, vamos a ver que, como mencionaba, la nariz sencilla de montar, bien relacionada en este caso también juntamente con la rinitis, la mandíbula prominente, los pliegues bueno, los pliegues en sí y la piel, ¿no? Esta palabra ragadez en sí viene a ser un signo poco frecuente en la sífilis congénita, que consiste en escaras lineares perioficiales en este caso, ¿no? Que se vuelven fisuras y se vuelven después úlceras que recubren parte del cuerpo del niño, ¿no? Y se les nombra con el nombre de ragadez. En el sistema nervioso central tenemos retraso mental, la hidrocefalia, el síndrome convulsivo, tenemos la atrofia del nervio óptico, la parálisis de los nervios craneales, en este caso que pueden producir una hipoacusia, y a nivel del hueso tenemos la tibia ensamble y las articulaciones de Guta. Acá tenemos los dientes de Hutchinson, como observábamos, acá la nariz sencilla de montar, y bueno. Con respecto a la prevención, vamos a ver que las pruebas de tamizaje para las sífilis en las gestantes son aplicados en todo servicio
o en todo establecimiento de salud, vamos a tener en consideración de que los resultados, en este caso, se van a entregar en el mismo día y dentro de los 30 minutos aplicado en este caso la prueba, ¿no? Otra cosa que hay que tener en consideración es que ninguna gestante en este caso debe irse sin conocer en este caso sus resultados, en este caso para su prueba, su PRD y también para su prueba rápida, en este caso para la sífilis, ¿no? Ahora vamos a ver que las pruebas de tamizaje pueden ser de dos tipos, en este caso las pruebas treponémicas y las no treponémicas. Las treponémicas en sí, que son pruebas rápidas duales, y las pruebas rápidas para sífilis, ¿no? Cuyos resultados en este caso ya se informan con reactivos y no reactivos. Y las pruebas no treponémicas en este caso, como como el, ¿cómo se llama este? Como la regina plasmática rápida, en este caso cuantitativa, cuyo mayor resultado se debe informar con el número de disoluciones para todo caso reactivo en este caso, ¿no? Y vamos a ver que los resultados deben estar disponibles en el mismo día y como un máximo de 3 días, una vez en este caso obtenido la prueba. Entre las pruebas de confirmación para la sífilis se podrán utilizar en este caso tanto la inmunoglobulina E, el FDA, el ABS, también tenemos el TPHA y los resultados en este caso están disponibles ya a las 72 horas como máximo, una vez ya obtenido la prueba. Ahora, toda gestante debe ser tamizada dentro o fuera del establecimiento mediante una prueba rápida, en este caso ya sea la dual o la prueba rápida. Toda gestante durante el embarazo debe ser tamizada en dos oportunidades, ¿no? Ya sea con la prueba rápida duales o ya sea con la prueba rápida de sífilis, en este caso. El primer tamizaje se realiza en el primer trimestre de embarazo, coincidiendo en este caso con la primera atención prenatal y el segundo tamizaje durante el tercer trimestre. Y en el caso de que la gestante inicie, no sé, su primera atención de forma tardía, vamos a ver que el segundo y el tercer trimestre, o sea, del embarazo, la segunda prueba se va a realizar a los 3 meses de diferencia. Acá tenemos un cuadro en donde vemos el seguimiento laboratorio de la gestante. En este caso nos importa porque vamos a tocar los temas de VIH, la cual tiene una periodicidad trimestral, el sífilis también de forma trimestral y la hepatitis B, ¿no? Que se hace en el primero y en el tercer trimestre. Acá tenemos un cuadro diagnóstico en donde vamos a hablar acerca del flujograma del tamizaje y el tratamiento con la prueba rápida de sífilis en las gestantes, en donde vamos a ver que se le realiza, en este caso, la prueba rápida dual y la prueba rápida de sífilis durante la atención en sí, ¿no? Previa a una consejería. Si en caso no fuera reactivo, se repite el tamizaje en el último trimestre de embarazo y en caso de que fuese así, se solicita en este caso la regina plasmática rápida, cuantitativa y se inicia la primera dosis, en este caso con la bencipenicilina benzatínica a 2.4 millones. Se vuelve a realizar en este caso lo que vendría a ser la regina plasmática rápida y si en caso no fuese reactivo, se solicita una prueba confirmatoria en este caso para definir el caso ya, ¿no? Con pruebas no treponémicas como el FTA, el APSI o el TPHA. Y en caso de que fuese así, si fuese reactivo, se completa el esquema de tratamiento con bencipenicilina benzatínica 2.4 millones una vez cada 3 semanas. Se indica un tratamiento para la sífilis, en este caso a la pareja también de la gestante, y posteriormente se hace un seguimiento, ¿no? Con este RPR cuantitativo de 3 a las 6 y a los 12 meses. Ahora vamos a ver de que los resultados van a estar disponibles ya a las 72 horas como máximo. Ahora, se considera como un caso de sífilis congénita para efectos, en este caso, de vigilancia en cualquier recién nacido que cumpla uno o más de las siguientes condiciones en sí, ¿no? Todo producto de gestación, ya sea aborto, mortiniano, nacido vivo, de una gestante, en este caso con sífilis y sin tratamiento completo y adecuado, o ya sea, en este caso, todo producto de gestación, aborto, mortiniano, nacido vivo, o niño menor de 2 años de edad que tenga una madre, en este caso, con una serología para sífilis, ¿no? Ya sea en una prueba rápida dual o una prueba rápida para la sífilis o ya sea para la regina plasmática rápida, con una evidencia clínica para laboratorial, en este caso, de infección por sífilis. Ahora vamos a ver que la evidencia clínica y la evidencia laboratorial de la sífilis congénita incluyen cualquiera de los siguientes criterios, en este caso un recién nacido con una serología treponémica al menos, no treponémica al menos
de 2 veces mayor al títulos maternos, una detección en este caso de la inmunoglobulina M específica para Trypanosoma pallidum, en este caso por la prueba FTA, y demostrar por microscopía en campo oscuro o prueba directa, en este caso con anticuerpos fluorescentes para la presencia, en este caso de Trypanosoma pallidum en el cordón umbilical, ya sea en la placenta o en secreciones nasales o en las lesiones cutáneas. Algunas características clínicas de la sífilis congénita. En acá tenemos un cuadro en donde vamos a dividirlas también en la parte tardía y en la parte temprana, ¿no? Abordando en este caso, en la temprana, sus, lo más frecuente en ellos, ¿no? Por ejemplo, el brote maculopapular, la hepatoesplenomegalia, la rinorrea mucosanguinolenta, la prematurez, el bajo peso, la hidropesia fetal, también la ictericia patológica y la neumonía intersticial o ALBA. Y algunas alteraciones radiológicas, ¿no? Ya sea como el compromiso óseo, ya mencionado, la periodontitis, las partes blandas como también la osteocondritis y demás. También tenemos alteraciones hematológicas muy frecuentes como la anemia, la trombocitomedia, la leucopenia y también la leucocitosis. Y algunas alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En donde vamos a ver que hay un recuento de la celularidad mayor a 25 leucocitos por metro cúbico y las proteínas mayores a 100 miligramos por decilitro, o ya sea el BDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo. Y la tardía en los 2 primeros años de vida, en donde se va a manifestar los dientes de Hutchinson. También tenemos la nariz sencilla de montar, la queratitis intersticial, el compromiso en el octavo par craneal que producía la hipoacusia, la sordera también. También el retraso mental, la hidrocefalia, las convulsiones, la parálisis de los nervios craneales y las cicatrices periodontales en la piel, ¿no? Que eran las ragadez. Y las alteraciones radiológicas, ¿no? Como la tibia en sable, ya viéndolo anteriormente. Con respecto al tratamiento para la prevención de la sífilis congénita, en este caso del gestante con sífilis, vamos a ver que el tratamiento de las gestantes, tanto con puérperas, se inicia de forma inmediata, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en consideración una vez que tengan el resultado, ya sea de la prueba rápida dual o ya sea de la prueba rápida para sífilis, ya se debe estar iniciando el tratamiento. Ahora, durante la visita al establecimiento donde la paciente ya se haga la prueba, vamos a ver que debe iniciarse también el tratamiento, como mencionaba, de forma inmediata. Ahora, este tratamiento, tanto en gestantes como en puérperas, debe ser realizada por el tratamiento en sí de elección, que es la bencipenicilina benzatínica, en una dosis, en este caso, hasta completar las 3 dosis por semana, ¿no? Y el cual debe ser dado de manera gratuita y en sus periodos correspondientes. Entonces, no hay excusa para que la paciente no pueda realizar un tratamiento óptimo en sí. Ahora, el tratamiento para la sífilis durante la gestación debe ser de manera completa y adecuado, ¿no? Ahora vamos a ver de que es considerado un tratamiento completo para la prevención en este caso de la sífilis congénita, si se trata en este caso con la bencilpenicilina a 2.4 millones unidades internacionales vía intramuscular, una vez por semana durante 3 semanas consecutivas en sí, ¿no? Ahora vamos a ver que la clasificación de las reacciones alérgicas a la penicilina y otros beta-lactámicos según el momento de la aparición, en el cual puede darse en ciertos pacientes, de acuerdo también al tiempo, ¿no? Ya sea inmediata, en este caso, inferior a la hora, la acelerada entre la hora y las 72 horas, y las retardadas superiores a las 72 horas, donde puede presentarse a la hora urticaria, angioedema, edema laringio, broncoespasmos, hipotensión, y la acelerada en este caso con el rash multiforme, también el rash maculopapular, la urticaria, y más de las 72 horas con el rash morbiliforme, también el rash maculopapular, también tenemos la nefritis intersticial y la anemia hemolítica y también el síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Ahora, correspondiente al tratamiento en una gestante con sífilis y sospecha de alergia a la penicilina, se debe indagar adecuadamente los antecedentes, en este caso de alergia a la penicilina, y la respuesta al producto, en este caso, cuando se utilizó por última vez. Vamos a ver que en caso de mantener la sospecha y derivar a la gestante a un centro ya de sensibilización, en este caso, ¿no? La cual debe ser realizada en ya sea en unidades de cuidados intensivos, intermedios o ya sea de forma equivalente a ello, ¿no? Porque ellos van a contener, bueno, no van a tener en este caso los materiales adecuados para poder realizar esa desensibilización a la paciente. Vamos a ver que
En caso de que la paciente fuese sensible, en este caso, al tratamiento, en este caso con penicilina, se debe suspender inmediatamente la prueba y a la paciente se le debe catalogar como un fracaso a la desensibilización, ¿no? Una vez que no se le ha podido realizar en UCI o intermedios o equivalentes. Y en donde el tratamiento alternativo en sí vendría a ser por medio de la ceftriaxona y a 1 gramo intramuscular cada 24 horas por 14 días. Otra cosa que hay que tener en consideración es de que otros antibióticos, en este caso, por ejemplo, la eritromicina, la citromicina, la doxiciclina, que usualmente podemos utilizar en pacientes con sífilis, en estas pacientes gestantes no van a tener ninguna alteración, ¿no? Porque no van a pasar la barrera placentaria, porque no van a ser efectivas en sí para este. Acá tenemos un cuadro en donde vamos a evaluar los protocolos por vía oral y la desensibilización de la penicilina. Lo evalúa ya sea por la supresión en este caso, las concentraciones de penicilina en sí, y los mililitros, las unidades y también las dosis acumuladas, ya sea por unidades. Con respecto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento de recién nacido con sífilis congénita, en donde vamos a ver que en el establecimiento de salud, para una adecuada categoría de los casos de sífilis congénita, se deben solicitar a recién nacido expuesto ya sea a la sífilis los siguientes exámenes, ¿no? Ya sea el RPR, cuantitativo sérico, el análisis en este caso del líquido cefalorraquídeo, ya sea con un examen citoquímico y el BDRL, también un hemograma, en este caso, el recuento de plaquetas, la radiografía, en este caso, de huesos largos, la búsqueda de anticuerpos, ya sea el FDA, el APC, la inmunoglobulina y todo esto al nacimiento. Y para efectos de tratamiento en el recién nacido, con diagnósticos, en este caso, de sífilis congénita o expuestos a esta, ¿no? También es necesario evaluar las condiciones clínico-laboratoriales, tanto de la madre como de los recién nacidos, en este caso. Este viene a ser un manejo hospitalario en el cual aborda acerca del enfoque del tratamiento de la sífilis congénita basados en una sífilis materna y los hallazgos en el recién nacido, ¿no? Entonces vemos a una madre gestante con sífilis no tratada con un tratamiento incompleto o ya sea de manera inadecuada, en donde se le va a evaluar a recién nacido la presencia de, en este caso, de alteraciones tanto clínicas, radiológicas, hematológicas, el líquido cefalorraquídeo y el RPR, ¿no? En donde vamos a ver que si tenemos la presencia, en este caso, de alteraciones clínicas, alteraciones radiológicas, alteraciones hematológicas, el estudio del líquido cefalorraquídeo anormal, el BDRL sale positivo juntamente con el líquido cefalorraquídeo, el RPR reactivo o ya sea no reactivo, nosotros debemos tratar al recién nacido con bencilpenicilina sódica, o sea, la penicilina G sódica a 50.000 unidades kilogramo dosis, de manera endovenosa cada 12 horas en los primeros 7 días de vida y cada 8 horas después de los 7 días de vida, ¿no? Por un periodo, en este caso, de 14 días. En caso de que el paciente presentase alteraciones clínicas, alteraciones radiológicas, hematológicas y un estudio de líquido cefalorraquídeo normal y un BDRL, en este caso negativo, con un PR reactivo o no reactivo, va a ser similar a esto, pero al primer episodio, pero en este caso el total de días va a ser reducido, ¿no? Ya no a 14, sino a 10 días. Y la ausencia en este caso, ¿no? De alteraciones clínicas, radiológicas o hematológicas o del líquido cefalorraquídeo, juntamente con un RPR negativo, el cual va a ser tratado al recién nacido con bencilpenicilina sódica, en este caso con 50.000 unidades kilogramo intramuscular en una sola dosis. Y en un segundo estadio, o sea, en una madre gestante con sífilis, con tratamiento completo y adecuado en este caso, se le va a evaluar el RPR en el recién nacido, ¿no? En donde vamos a ver que si el RPR reactivo, es reactivo en este caso en el recién nacidos titulados mayores a los 2 años, con 2 veces en este caso de manera con títulos maternos, se le va a ir dando un enfoque del tratamiento en este caso, ¿no? Vamos a ver que ahora si el RPR no reactivo o no reactivo por títulos menores a los 2 veces por títulos maternos, se le va a tratar recién nacido con bencilpenicilina sódica con 50.000 unidades kilogramo intramuscular a dosis única. Ahora, con respecto al seguimiento, vamos a ver que el seguimiento de la sífilis en los gestantes recién nacido expuesto, vamos a ver de que principalmente
Vamos a tener en consideración los seguimientos en sí, ¿no? Vamos a ver a los 3 meses, a los 6 meses y la conclusión que puede darse y la conducta que nosotros vamos a tomar, ¿no? Vamos a ver que si el paciente, en este caso, tiene un completo esquema y la pareja ha recibido también un tratamiento adecuado, vamos a ver que a los 3 meses va a haber una tendencia a la disminución, a los 6 meses va a haber una disminución del título más de las 2 veces y la conclusión es de que el tratamiento ha sido efectivo, ya que el paciente ha respetado todo, ¿no? Y la conducta en sí sería someterlo a una consejería para la prevención, en este caso, de enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Ahora, si completó el esquema, pero la pareja sexual no recibió el tratamiento en sí, a los 3 meses vamos a tener una tendencia al incremento, no a la variación de, de los análisis en sí. Y a los 6 meses va a haber un aumento del título 2 o a más veces en sí. La conclusión en sí es de que el paciente se ha reinfectado y la conducta a seguir sería repetir el tratamiento y tratar en este caso de esta manera a la pareja, ¿no? Ahora, si el intervalo de las dosis fue mayor a los 14 días, vamos a ver que a los 3 meses la tendencia a la disminución o no a la variación, a los 6 meses va a haber en este caso, va a ver que va a descender a menores de 2 veces y va a repetirse en este caso el diagnóstico y la conclusión vendría a ser un tratamiento inadecuado y la conducta a tratar sería realizar un nuevo tratamiento, ¿no? Ahora, si no se aplicó ninguna dosis, en este caso la paciente, a los 3 meses vamos a ver que hay una tendencia a la disminución o no a la variación. A los 6 meses vamos a ver de que ah, descendió a menos de 2 veces, respectivamente, el anterior diagnóstico y la conclusión en sí va a ser un fallo o un fracaso del tratamiento. Y la conducta a seguir va a ser el realizar un nuevo tratamiento en sí, ¿no? Ahora, si utilizó el medicamento y en este caso el paciente fuese alérgico o no tendría una respuesta óptima a la penicilina, vamos a ver que a los 3 meses la tendencia a la disminución o no de la variación, a los 6 meses hay un descenso, en este caso menor a las 2 veces respectivo al anterior diagnóstico, y la conclusión en sí es que hay una falla o fracaso en sí del tratamiento, ¿no? Y la conducta en sí, como ya observamos anteriormente, es la de sensibilizar en este caso al paciente, en caso ya sea de alergias o una mala respuesta en este caso a la penicilina. El siguiente viene a ser el seguimiento y el monitoreo del niño expuesto a sífilis o con sífilis, en este caso congénita, ¿no? Ahora vamos a ver que el niño con sífilis congénita debe ser considerado como un paciente de alto riesgo debido a todo lo que anteriormente veíamos en el paciente, ¿no? Ya sea las alteraciones, ya sea de manera temprana o ya de manera tardía, por lo que las evaluaciones ambulatorias deben ser mensuales hasta el primer año de vida. Ahora, el seguimiento serológico del niño con sífilis congénita debe realizarse mediante las pruebas ya sea de la reacción plasmática rápida, en este caso cuantitativas para sífilis en el tercer, en el sexto y en el 12º mes de edad para lograr una negativización en este caso y mantener los títulos anticuerpos bajos y estables en este caso. También se recomienda una evaluación oftalmológica, neurológica, auditiva semestral en aquellos niños con sífilis congénita que fueron sintomáticos al nacer, ¿no? Ahora, en caso de neurosífilis, se recomienda un estudio tanto del líquido cefalorraquídeo a los 6 meses hasta lograr los valores normales y los seguimientos laboratoriales con pruebas no treponémicas a recién nacido expuesto ya sea sífilis entre el primero, el tercero y el sexto y el 12º mes. Y las dos primeras pruebas son negativas, interrumpir en este caso el seguimiento laboratorial a, a futuras, ¿no? Acá tenemos un gráfico en el cual nos aborda acerca de la ficha de la recolección de la prueba de diagnóstico de sífilis y también la ficha de recolección de prueba de diagnóstico control, en este caso de la sífilis congénita, ¿no? El siguiente tema viene a ser... Está bien nomás, Rodrigo, gracias. Y continúe, por favor, Lucero del Carmen. Sí, doctora, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de VIH. Bueno, tenemos que el VIH va a ser un antivirus del grupo de los retrovirus. Se divide en dos, ¿no? El VIH-1 y VIH-2. El VIH tipo 1 va a ser el más extendido en todo el mundo y el de tipo 2 va a estar limitado a algunas regiones de África. Esos virus tienen una afinidad por las células que poseen el receptor CD4, que van a ser los linfocitos T colaboradores, los macrófagos, los monocitos y las células dendríticas. Dentro de la fisiopatología tenemos que va a haber un acoplamiento de hacia los receptores CD4 y la introducción del ARN vírico en el interior celular.
y mediante la transcriptasa inversa vamos a tener la formación del ADN cíclico a partir del ARN, y así una inclusión del ADN celular con formación del ARN mensajero y transformación en las proteínas que van a fragmentarse y que darán lugar a las proteínas víricas. Y es así que va a ocasionar una salida de la célula en forma de los priones infectivos. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología tenemos que los bebés van a tener derecho a entrar al mundo libres del VIH al eliminar la transmisión vertical del VIH, y a través de la prevención los niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes van a tener derecho a mantenerse libres de este virus. Esos niños, niñas y adolescentes que si adquiriesen el VIH van a tener derecho a ser identificados, tratados y atendidos oportunamente con el acceso a la terapia antirretroviral óptima para que puedan permanecer libres del SIDA. Según el Perú 2020, según la ONU-SIDA, dice que acá tenemos a los niños entre 0 a 14 años que van a vivir con VIH, pues van a ser aproximadamente de 1.300. De 0 a 14 años y recién infectados con VIH, menos de 200. Muertos por SIDA en niños de 0 a 14 años, menos de 100. Y niños que van a recibir el tratamiento TAR de 0 a 14 años van a ser de un número de 66. Siguiente, por favor. Dentro de la clínica, acá vamos a tener un periodo de incubación que se va a dar tras la transmisión vertical, que va a ser de 4 a 5 meses. Y acá se ven, ¿no?, los síntomas sugestivos en el primer año, que van a presentar lo que son las linfadenopatías, la hepatosplenomegalia, las dermatitis de tipo eczema seborreico y la candidiasis oral. En la edad media de progresión del SIDA se va a dar más o menos a los 4 o 6 años, que va a haber la existencia del fallo de Medro, las infecciones bacterianas de repetición, la otitis supurada y las neumonías. Y en ausencia de tratamiento, la mortalidad se asocia durante el primer año de un 6 a 16% y la supervivencia entre los 7 y 8 años. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación tenemos acá la categoría N, que va a ser la asintomática, la categoría A, la sintomatología leve, y la B, que va a ser la sintomatología moderada, y la C, que tenemos que hacer la grave. La asintomática tenemos a niños que no presenten signos o síntomas atribuibles a la infección por VIH o aquellos que manifiesten solo una de las condiciones descritas en la siguiente categoría. En la categoría A tenemos que va a ser la sintomatología leve, que van a ser niños que presenten 2 o más de las condiciones siguientes, pero que ninguna se escribe en las categorías B y C, que va a ser las linfadenopatías, que medidas van a ser más de 0,5 centímetros en 2 zonas localizadas, y bilaterales, que van a ser en una localización. La hepatomegalia, la esplenomegalia, la dermatitis, la parotiditis y las infecciones de las vías respiratorias altas recurrentes o persistentes, la sinusitis u otitis media. Dentro de la categoría B tenemos a la sintomatología moderada, a niños que manifiesten las manifestaciones atribuibles por infección del VIH en distintas enumeradas en las categorías A y B, y como ejemplo se van a describir a continuación. La anemia, que va a ser menos de 8 gramos por decilitro, la neutropenia menos de 1000, o trombocitopenia menos de 100.000, persistentes por más de 30 días. La meningitis bacteriana, neumonía o sepsis con un episodio único, la candidiasis orofaringia o MUGED persistente más de 2 meses en niños menores de 6 años, la cardiomiopatía, la infección por citomegalovirus con inicio durante el primer mes de vida, la diarrea recurrente o crónica, la hepatitis, la estomatitis herpética, la recurrente más de 2 episodios en un año, el virus de herpes simplex bronquitis, neumonitis o esofagitis que se presenta durante el primer mes de vida, el herpes zóster que va a afectar al menos en 2 episodios distintos a más de un dermatoma, la leiomiosarcoma, la neumonía intersticial linfoide, la nefropatía, la endocardiosis, la fiebre persistente por más de un mes, la toxoplasmosis con inicio antes del mes de vida y la varicela diseminada. Siguiente, por favor. Y acá en la categoría C, que tenemos a la sintomatología grave, el SIDA, que vamos a tener las infecciones bacterianas graves, múltiples o recurrentes, en cualquier combinación, con al menos 2 infecciones confirmadas con un cultivo positivo en un periodo de 2 años, del tipo septicemia, neumonía, meningitis, osteomielitis o artritis, o abscesos de órganos internos, excluyéndose el de otitis, abscesos cutáneos o de mucosas, e infecciones relacionadas con los catéteres. También tenemos la candidiasis esofágico-pulmonar, la coccidiomicosis diseminada en una localización distinta o además en pulmón, ganglios linfáticos cervicales o biliares, la criptococosis extrapulmonar,
la criptoporidiasis o isosporidiasis con diarrea persistente durante más de un mes, el citomegalovirus activo de inicio después del primer mes en otra relocalización distinta al hígado, vaso o ganglios linfáticos, la encefalopatía, la infección por herpes simple, como úlcera mucocutánea persistente más de un mes, o bronquitis, neumonitis o esofagitis, la histoplasmosis diseminada, el sarcoma de Kaposi, el linfoma primario del sistema nervioso central, el linfoma de Burkitt, la infección por Mycobacterium tuberculosis diseminada o extrapulmonar, la infección de otras especies de Mycobacterium, la infección por Mycobacterium avium complex o Mycobacterium kansai, la neumonía por Pneumocystis jirovecii, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la bacteriemia por Salmonella recurrente, la toxoplasmosis cerebral de inicio posterior al mes de vida y el síndrome de emanciación en ausencia de otra enfermedad que coincida con el VIH. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación inmunológica, según los criterios de la CDC, vamos a tener, según la cantidad de los recuentos de linfocitos, que uno, tenemos a la sin inmunosupresión en menores de 12 meses con mayor o igual de 1500 o mayor o igual del 25%, ¿no? En edad de 1 a 5 años tenemos mayor o igual de 1000 y de 6 a 12 años en mayor o igual de 500. Con inmunosupresión moderada, acá vamos a tener en menores de 12 meses de 750 a 1499, de 1 a 5 años de 500 a 999 y de 6 a 12 años con un recuento de 200 a 499. Y en caso tendríamos una inmunosupresión severa, consideramos en menores de 12 meses, menores de 750, de 1 a 5 años en menores de 500 y de 6 a 12 años de menores de 200. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos las inespecíficas, como va a ser la hiperplasia de tejido linfático, la hepatomegalia, esplenomegalia, la candidiasis oral persistente, la dermatitis eczematosa, el fallo de Medro, la fiebre persistente, la diarrea prolongada. Tenemos también las infecciones bacterianas como la otitis, sinusitis, neumonías, abscesos, celulitis, sepsis y gastroenteritis, que van a ser originados por el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenzae o el Staphylococcus aureus. Y enterobacterias como la Salmonella sp, el Campylobacter y la Pseudomonas sp. Dentro de la neumonía intersticial linfoide tenemos que va a ser una afectación pulmonar debido a una infiltración progresiva de las células linfoides y plasmáticas que se presenta con insuficiencia respiratoria por hipoxemia crónica y la tos, y el tórax se va a encontrar hiperinsuflado y va a existir las acropaquias. En las manifestaciones organoespecíficas, dentro de las hepáticas tenemos el incremento de las transaminasas con coinfección del virus de HC y el virus de la hepatitis B, la parte cardíaca con miocarditis o miocardiopatías renales, tenemos el síndrome nefrótico con la glomerulosclerosis focal o glomerulonefritis mesenquial proliferativa. Digestivas tenemos la enteritis por el VIH con cuadro malabsortivo, pancreatitis y hidrovesicular. La parte pulmonar, la hipertensión pulmonar. Las hematológicas tenemos la afectación de cualquiera de las tres series, ¿no? Siguiente, por favor. La afectación neurológica tenemos de forma progresiva y la estática. La progresiva va a ser más grave, donde el niño va a perder las adquisiciones conseguidas y va a afectar progresivamente las funciones cerebrales, llegando a una tetraparesia espástica. Y la estática va a ser de curso lento, con un retraso del coeficiente intelectual, sin pérdidas de adquisiciones. Dentro de las infecciones oportunistas, estas van a ser poco frecuentes en la infancia, pero más frecuentes va a ser la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Tenía una incidencia disminuida debido a la profilaxis con cotrimazol en el primer año de vida, con recuentos de CD4 inferiores al 15%. También la existencia de la candidiasis esofágica por citomegalovirus, toxoplasmosis, cryptosporidium y las micobacterias atípicas. Los tumores también van a ser poco frecuentes y en algunos casos se va a presentar el sarcoma de Kaposi, los linfomas de Burkitt y el linfoma primario del sistema nervioso central. Las infecciones virales van a ser graves cuando el paciente se encuentre inmunodeprimido. El sarampión, que tiene inmunogenicidad tras la vacunación, no hay respuesta. Si no hay respuesta, se tiene que revacunar y administrar la gamma globulina. El herpes zóster recidivante y frecuentes en el niño en la era de pretarno. La vacuna de la varicela es seguida del TAR, va a disminuir su incidencia. Tenemos también los adenovirus, parainfluenza, influenza o enterovirus o sobreinfecciones bacterianas, que con la vacunación anual se va a hacer frente a la gripe.
El síndrome de reconstitución inmune tenemos que en pacientes VIH que presenten empeoramiento clínico tras el inicio del tratamiento. Luego tenemos también el despistaje de las infecciones oportunistas ocultas, donde se va a dar el tratamiento TAR en los inmunodeprimidos y es el útil el uso de los corticoides. Siguiente, por favor. En el diagnóstico se va a dar cuando se sospeche de la sintomatología ya antes dicha y las alteraciones analíticas del VIH. Se va a dar la confirmación de la infección según la edad, ¿no? En los primeros 18 meses virológicos y en mayores de 18 meses con los anticuerpos específicos. La prueba del ARN-VIH cualitativa tenemos que la biología molecular de carga viral, esta va a detectar el virus libre en el plasma antes de que se integre en el linfocito y este tiene un diagnóstico del 93% en los niños infectados en el momento del parto. La técnica de la detección del ADN del VIH por PCR, tenemos al VIH integrado en el linfocito y puede no ser positivo inicialmente en casos de infección en el parto. Y se tiene que completar el estudio del diagnóstico neonatal con una segunda prueba de diagnóstico virológico mediante el PCR de a las 6 a 8 semanas de vida y a las 4 a 6 meses de edad. Tenemos también la prueba, si la prueba es positiva, se tiene que hacer una segunda prueba sin demora y iniciar el tratamiento TAR. Y se tiene que descartar mediante las pruebas serológicas específicas que van a ser el Western blot en 2 serologías negativas después de los 6 meses separadas con al menos un mes o 2 o más pruebas negativas de VIH y 2 muestras de sangre independientes después del mes de vida y más de los 4 meses. Y definitivamente con una serología negativa a los 18 meses. Siguiente, por favor. El seguimiento del niño con VIH tenemos que dar controles de salud, la monitorización con un equipo especializado en VIH. Se tiene que realizar los controles analíticos y clínicos periódicos en un paciente que toma el tratamiento ininterrumpido con la revelación de la infección de forma gradual. Se tiene que hacer visitas de las consultas hospitalarias, hacer la anamnesis detallada, ver si está cumpliendo la medicación antirretroviral y vemos el pronóstico del paciente. A la llegada de la adolescencia tenemos que ver cómo va su sexualidad, el consumo de sustancias ilícitas o que pueda crear adicción y si adquiere autonomía y responsabilidades. La vacunación se tiene que cumplir con todas las vacunas que se encuentran en el calendario sistémico y las vacunas del virus vivos atenuadas con valores de CD4 que sean mayores al 15%. Acá tenemos que la vacuna del BCG, que no va a estar indicada en niños con el VIH por debido a la diseminación, la vacuna de la poliomielitis, que se tiene que administrar de forma parenteral, de la fiebre amarilla se tiene que administrar con riesgo muy elevado en el niño que va a viajar, la vacunación anual frente a la gripe en niños infectados por VIH a los 6 meses de edad, el inmunizado frente al neumococo con la vacuna conjugada o la polisacárida a los 2 años, la vacuna meningocócica y las vacunas conjugadas y tetravalentes, las vacunas de rotavirus en un periodo de lactante, la vacuna del VPH, tanto en niño como niña, la monitorización periódica del estado de la seroprotección a los 4 a 6 años, después a los 9 a 11 años y a los 14 a 16 años. Es aconsejable la administración de la dosis de refuerzo si se necesitara y los comimientos del niño con VIH tienen que ser inmunizados correctamente. Siguiente, por favor. La profilaxis frente a las infecciones oportunistas, tenemos en el caso de la neumonía por Pneumocystis jirovecii en lactantes menores o mayores de 1 año, independientemente de cifras del CD4, que sea menos del 15%, tienen que tener la profilaxis con cotrimazol. La tuberculosis con duración del PPD mayor de 5 milímetros tienen que recibir su profilaxis secundaria con la isoniazida de 10 a 15 miligramos kilogramos por hora. Y en caso de la Mycobacterium avium complex y toxoplasma, se recomienda la profilaxis en inmunosupresión cuando sea muy grave las cifras de CD4. La revelación de la infección se tiene que dar de forma gradual, adecuando la información a la edad del paciente, contando con la colaboración de la familia en la adolescencia, ver el estado de infección y es importante tomar del TAR y los mecanismos de transmisión. Siguiente, por favor. El tratamiento, el tratamiento antirretroviral va a disminuir la morbimortalidad y normaliza la calidad de vida. El tratamiento TAR son universales y ofrece beneficios que va a ser la inmunidad, inflamación y envejecimiento y se tiene que ver urgentemente la sintomatología clínica y que tengan afección inmune. Si no existiera clínica o CD4 no se encuentran afectados, el TAR en niños menores de 5 años y adolescentes se tiene que posponer hacia niños mayores.
El TAR va a ser el tratamiento combinado que va a incluir los fármacos de distintas familias, ¿no? Tenemos acá los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos, que va a ser la abacavir, la didanosina, la emtricitabina, la estabudina, la lemibudina y la acidobudina. Los nucleótidos tenemos al tenofovir, los no análogos a la neviparina, la lefavirenz y la etravirina. Los inhibidores de la proteasa que deben ir potenciados con el ritonavir o cosicistat, que van a ser el atazanavir, el opinavir, el darunavir, el indinavir, el fosartanavir, el saquinavir y el tiprinavir. Los inhibidores de la integrasa tenemos al rategravir, el vitegravir y el dolutegravir. Y otros fármacos menos empleados que van a ser los inhibidores de los correceptores S5 y los inhibidores de la fusión. Siguiente, por favor. El tratamiento en el recién nacido expuesto al virus de la inmunodeficiencia humana, tenemos la profilaxis con el ARV, que va a ser de 6 a 12 horas que siguen al nacimiento en todos los recién nacidos expuestos al VIH. El tratamiento oral con sidobudina durante las 6 semanas con un ciclo recomendado y las 4 semanas de la sidobudina oral. Tenemos con RNA, con madres manteniendo la supresión del virus durante el embarazo y el TAR combinado y debe solicitarse siempre un hemograma completo, vigilando, ¿no?, la acidobutina hematológicamente. La anemia es la principal complicación o la neutropenia en recién nacidos con la acidobutina a las de 4 a 6 semanas y en recién nacidos con alto riesgo de transmisión del VIH a las 6 semanas se tiene que dar la acidobutina oral y 3 dosis de nevirapina en la primera semana de vida. En recién nacidos de alto riesgo, nacidos con madres que no recibieron el TAR antes ni durante el parto, el régimen más frecuente va a ser el acidobudina, la lamivudina y la neviparina combinados. Acá tenemos un cuadro donde observamos la posología de la profilaxis antirretroviral en recién nacidos expuestos al virus, con la acidobudina, que va a ser en mayores iguales de 35 semanas de gestación al nacer, 4 miligramos kilogramos por dosis, o 2 veces al día. Y esa va a tener una duración que va a empezar al nacer y continuar durante las 4 a 6 semanas. La cidobutina en mayores iguales de 30 a 35 semanas y menores de 35 semanas de gestación al nacer, con dosis de 2 miligramos kilogramos por dosis o de 1,5 miligramos kilogramos por dosis, empezando lo antes posible después del nacimiento y continuar durante las 6 semanas. La acidobutina en menores de 30 semanas de gestación al nacer, que va a ser en dosis de 2 miligramos kilogramos según el peso corporal por dosis, o 1,5 miligramos kilogramos por dosis, empezando antes lo posible tras el nacimiento y continuar durante 6 semanas. Y los fármacos adicionales para la profilaxis en recién nacidos expuestos al VIH de mujeres que no recibieron la profilaxis antirretroviral antes del parto, va a ser la nevirapina, además de la acidobudina, según el peso al nacer, de 1,5 a 2 kilogramos, que va a ser 8 miligramos por dosis, y en mayores de 2 kilogramos, de 12 miligramos por dosis. Estos tres dosis en las primeras semanas de vida, en las 48 horas siguientes al nacimiento, a las 48 horas después de la primera dosis y a las 96 horas después de la segunda dosis. Siguiente, por favor. En recién nacidos infectados por el virus, tenemos el ácido butina, que va a ser el recomendado para el tratamiento, y cuando alcancen los 14 días pueden cambiar a otro tratamiento o añadirse otro fármaco. También tenemos otro esquema que va a ser el RNA, que va a ser por la acidobudina, la amibudina, emtricitabina y la estabudina para el tratamiento desde el nacimiento. Y si alcanza los 14 días, se va a añadir la tidanosina, el opinavir reforzado con el ritonavir y la nevirapina. Siguiente, por favor. Pasando al siguiente tema, tenemos al... Lucero. Ya. Chicos, la siguiente clase vamos a completar porque realmente son temas muy extensos. Voy a pedir para las preguntas que voy a hacer la siguiente clase a todos, va a ser así indistinto. Es de sífilis, VIH, que es lo que hemos visto, las manifestaciones clínicas en neonatos, ¿ya? El tratamiento en neonatos, el diagnóstico en neonatos, o sea, no me importa de la gestante, de los adultos, nada, todo enfocado en neonatos. Y vamos a continuar esto de lo que nos está faltando, por favor. Eso sería toda la siguiente clase, entonces las preguntas, chicos. Y continuamos. Gracias.
Gracias, doctora.